Vamos a hablar brevemente sobre la importancia de la protección de cultivos. Está claro que los productos para la protección de cultivos son necesarios, porque sin ellos perderíamos una parte importante de los suministros de alimentos. Los productos para la protección de cultivos, por supuesto, ayudan a los agricultores a garantizar lo que cualquier consumidor realmente pide, es decir, alimentos seguros a un precio razonable. Especialmente en lo que respecta a verduras y alimentos frescos, necesitamos tener acceso a ellos durante todo el año, por lo que si queremos contar con todo ello, debemos hacer uso de estos productos para garantizar su protección. En general, la protección de cultivos posibilita un mayor rendimiento del cultivo por cada hectárea. En ese sentido, es algo que necesitaremos para tener más comida en el futuro. El motivo de querer centrarnos en el medio ambiente es porque básicamente con el uso de estos productos podemos obtener una producción eficiente y también un mayor rendimiento del cultivo, lo que permite a su vez preservar una mayor extensión de tierra para la naturaleza. Y eso es importante, por ejemplo, para las abejas. Además, los productos para la protección de cultivos resultan ser esenciales para combatir las nuevas plagas y amenazas de enfermedades. También sabemos que solo disponemos de un porcentaje limitado de tierras para la agricultura y, por tanto, debemos aumentar el rendimiento en estos terrenos limitados de manera que podamos preservar el resto para la naturaleza. Parándonos de nuevo en el desarrollo de medios de protección para cultivos, hemos atravesado por importantes innovaciones que nos han permitido no solo crear nuevas herramientas para aumentar el rendimiento de estos cultivos, sino también prevenir determinadas pérdidas después de la cosecha y mejorar el uso de nuestros recursos, como los terrenos, el agua y la energía. Estas innovaciones también han mejorado la seguridad de nuestros productos como nunca antes, y ahora son también más eficientes tanto para el medio ambiente como para el consumidor. En definitiva, la protección de cultivos y la polinización deben ir de la mano. Los polinizadores juegan un papel muy importante en lo que respecta al aumento de la producción global de alimentos. Pero incluso la protección de cultivos juega un papel mucho más importante para garantizar que no perdamos una parte de la cosecha que necesitamos. Por tanto, es también muy importante para la agricultura que tanto los servicios de polinización como la protección de cultivos vayan de la mano. Por supuesto, para ello es fundamental que garanticemos la seguridad de nuestros productos. Le doy la palabra ahora a mi compañero Christian para la última parte del módulo. ¿En qué medida es importante la seguridad de los polinizadores con el uso de nuestros productos? Podemos observar que la realización de pruebas y la evaluación de los posibles riesgos de los productos para los polinizadores no se lleva a cabo en una sola fase, sino que tiene lugar en todo el ciclo de desarrollo del producto. Primero comienza la investigación en una fase muy temprana cuando se evalúan los parámetros intrínsecos de toxicidad en el laboratorio. A continuación, se inicia primero la fase de desarrollo de parámetros de uso compatibles con los polinizadores y seguidamente se realiza una evaluación normativa de los riesgos en toxicología. Es entonces cuando se remite a las autoridades para obtener su registro y continúa hasta donde se necesite tras su lanzamiento, desarrollando e implementando medidas de custodia que garantizan en la práctica el uso responsable del producto en cuestión. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de riesgos? Es un proceso relativamente complejo, pero puede reducirse a un principio muy simple. Se trata de un sistema jerárquico gradual que consiste en comenzar con tareas simples y estrategias básicas para evaluar la toxicidad. Si se observa que no afecta incluso en condiciones extremas, como en el laboratorio donde las abejas tienen una exposición directa al producto, se puede parar normalmente, pero si se observa que sí afecta, se pasa a la siguiente fase que viene a ser algo más realista.
donde las abejas se someten a pruebas en túneles de mallas, a pruebas de insectos que contienen en su interior una parte del cultivo tratado con el producto. Se trata de una fase mucho más realista. Si se observa que no afecta, se puede parar en ese momento. Pero si se observa que sí afecta, se puede pasar a otra fase y se pueden someter directamente a pruebas en el campo bajo condiciones muy realistas. Todo esto garantiza que se puedan filtrar las sustancias que no son intrínsecamente un problema, como la mayoría de herbicidas y fungicidas, y que se puedan seleccionar concretamente las sustancias, insecticidas en su mayoría, que son potencialmente perjudiciales para las abejas. Para que nos podamos hacer una idea de la frecuencia de realización de evaluaciones, en años al menos, ya que realizamos muchas pruebas a las abejas, la cifra puede ascender hasta 150 o 200 estudios cada año, 50 de los cuales son estudios de campo o semicampo, es decir, ensayos de nivel superior. Se trata realmente de una gran cantidad de trabajo y capacidades que se dedican a todo ello, pero también denota en gran medida nuestro compromiso por garantizar la seguridad de los pesticidas para los polinizadores. Un principio muy importante que debemos conocer es cómo funciona la evaluación de riesgos y por qué los componentes tóxicos pueden ser también seguros, así como la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Qué significa peligro? El peligro se define, por ejemplo, como la posibilidad de causar daño a algo en un sentido amplio. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, todo el mundo estará de acuerdo en que un tiburón puede ser un peligro. Sin embargo, si lo observamos desde la orilla, no existe riesgo alguno, porque no estamos expuestos ante tal peligro. Esto quiere decir que si hay algo peligroso, pero no se llega a tener ningún contacto, entonces es seguro. Es decir, si no se llega a tener contacto o solo en una medida que no llegue a ser perjudicial. La mayoría suele tener una taza de café en el escritorio, y mientras sea una taza o 10 tazas, no habrá nada de malo. Pero si se trata de 50 o 60 tazas, puede ser fatal. Por tanto, la exposición es siempre el factor decisivo, y es lo que debemos tener en cuenta en la evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgos consiste básicamente en comparar el peligro y la exposición. Si existe un peligro importante pero un nivel de exposición bajo, no existe riesgo. Sin embargo, si no existe apenas peligro pero el nivel de exposición es muy alto, quiero decir, se puede incluso matar a alguien con agua cuando hay suficiente. Siempre es la exposición lo que hace que el riesgo, o como dijo Paracelso, la dosis diferencia un veneno de un remedio. También en la evaluación de riesgos para las abejas es donde está el motivo por el que la gente se suele equivocar. Se suele decir que los insecticidas tienen riesgos intrínsecos para las abejas porque son tóxicos, pero la respuesta es no. Si se aplican de forma segura y de una forma en la que las abejas no se vean expuestas considerablemente, entonces se pueden utilizar sin problemas. Los insecticidas están pensados para matar insectos, y las abejas son insectos, por lo que debemos controlar su exposición. No se deben pulverizar los productos que son intrínsecamente tóxicos en las flores y cultivos, y se debe potenciar la comunicación entre agricultores y apicultores, es decir, que los agricultores les aconsejen tapar o retirar sus colmenas cuando pulverizan productos tóxicos. También, por ejemplo, en lo que respecta al tratamiento de semillas, se ha trabajado constantemente para optimizar su calidad y que no emitan ningún tipo de polvo. Por tanto, si los insecticidas se utilizan de forma adecuada, son seguros. Gracias a esto, hemos logrado garantizar la seguridad a través de un uso correcto mediante la evaluación de riesgos. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? Por un lado, a través del uso de buenas prácticas agrícolas. Se trata de una serie de reglas básicas que se deben seguir para utilizar de forma segura cualquier tipo de producto. Por ejemplo,
no tirar botellas vacías al agua o evitar la pulverización de productos en cultivos de floración mientras sea posible. Por otro lado, dando pasos más allá, se encuentra la tecnología de aplicación, ya que puede contribuir en mayor medida a reducir la exposición de los polinizadores. Bien, de esto ya hemos hablado. A modo de ejemplo, como medidas, tenemos informar a los apicultores sobre lo que se puede aplicar, utilizar productos respetuosos con las abejas mientras sea posible, es decir, se suele elegir qué producto se puede aplicar contra qué tipo de plaga. Si tenemos un cultivo de floración, siempre es mejor utilizar productos respetuosos con las abejas antes que productos no tóxicos para las abejas, en caso de que podamos elegir. La pulverización fuera del periodo floración siempre es preferible si puede ser, o la pulverización de cultivos en momentos del día cuando las abejas no están activas, como cuando hace un clima templado por la tarde-noche, o en caso de climas tropicales, las abejas no están activas principalmente durante el mediodía. Como ya mencioné anteriormente, la tecnología de aplicación puede contribuir a fomentar un uso seguro para las abejas. Por ejemplo, con las boquillas antideriva se impide que las sustancias se alejen del campo, en el lugar en el que se estén pulverizando plantas en flor o cultivos de floración vecinos donde puede que haya abejas. No solo se utilizan para proteger a las abejas, sino también a otros organismos. Las zonas de protección son áreas donde se tiene un mayor cuidado con el cultivo que se está tratando, o donde hay cerca colmenas de abejas o plantas que son atractivas para las abejas. Otra medida completamente diferente que realmente no garantiza la seguridad de ciertos productos frente a las abejas, pero que es útil en general para mejorar la salud de los polinizadores en los paisajes agrícolas, son las denominadas medidas ecológicas de mejora, que ayudan a fomentar una mayor biodiversidad de polinizadores en los paisajes agrícolas. Se puede hacer mediante parcelas o franjas de flores, opciones de anidación para las abejas, todos esos elementos de los paisajes que cada vez se están perdiendo más en muchas zonas modernas fuertemente desarrolladas. Todo esto puede ayudar en una gran medida a que los polinizadores vuelvan a establecerse en el campo. En algunos casos puede ser también de ayuda en determinados cultivos para aumentar la polinización, porque en todo este tipo de zonas de floración puede que haya polinizadores que sean útiles para el cultivo. Por supuesto, todo esto dependerá de la región, de si se puede aplicar o no, del tipo de cultivo y de las prácticas agrícolas en cuestión. Por ejemplo, en un entorno de pequeños propietarios, probablemente tenga menos sentido que en un entorno con un monocultivo intenso.